noches a todos. Queremos darles una bienvenida a este espacio, a este momento en el que nos reunimos para conversar acerca de alguna cosa que hemos encontrado en la palabra de Dios para compartirla con ustedes. Así que vamos, como de costumbre, a tener la lectura de un pasaje bíblico y a tener una oración para invitar al Espíritu Santo a dirigir este momento. Este programa está siendo grabado y aunque no es día viernes, cuando se transmita va a ser un día viernes por la noche, así que en adelanto les deseamos a todos un feliz y bendecido día de reposo, séptimo día, día sábado, como ustedes prefieran llamarlo. Bueno, el pasaje que elegimos para esta conversación, para la conversación de hoy, se encuentra en el libro del profeta Daniel, el capítulo 9. El capítulo 9 es la explicación de la profecía del capítulo 8 de Daniel. Así es. Daniel, después de esa visión, quedó muy preocupado y ansioso, confundido, y pidió fervientemente a Dios que le aclare. Así es. ¿No? Porque había algo que lo había perturbado, ¿no? Una fecha, ¿no? Y un evento. Y un evento. Dios le estaba diciendo a través de la visión que faltaban 2300 años, ¿no? Para lo que él esperaba, que era la liberación de su pueblo. Cuando el profeta Ezequiel había dicho en sus profecías que eran 70 años. Sí. Entonces Daniel estaba muy preocupado. Por lo tanto, oró fervientemente a Dios. Pasó unos días muy angustiado. Sí. ¿No? Y como respuesta a esa petición, Dios envió un ángel para que le explicara. Y lo que vamos a leer es parte de lo que el ángel le dijo a Daniel, ¿no? Como explicación de esa profecía del capítulo 8. Así es. Vamos a leer entonces el capítulo 9 del libro del profeta Daniel y el versículo 24. Después ustedes podrían leer también el versículo 25, el 26 y el 27 porque complementan, amplían un poco el mensaje del versículo 25. Miren lo que dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, ¿no? Este era un anuncio importantísimo que Dios le estaba haciendo al profeta Daniel. Por supuesto, iba a cumplirse muchos años después de su muerte, pero le estaba garantizando de que iba a suceder, ¿no? Y le dijo todo lo que iba a suceder. Y hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con esto, ¿no? Está muy relacionado con esto. Pero antes de iniciar, vamos a invocar, ¿no? Invocar la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenos. Querido Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este momento, gracias por la oportunidad de compartir estas maravillosas noticias que encontramos en tu palabra con nuestros amigos, para que podamos todos ampliar nuestra mirada acerca de tu carácter, tener certidumbre, tener certeza acerca de tus intenciones hacia nosotros y poder descansar en el don de la gracia y en el regalo infinito del Señor Jesús. Amén. Te pedimos en su nombre que en este tiempo que vamos a conversar sobre tu palabra, tu Espíritu Santo nos guíe. Amén. Que ilumine nuestro entendimiento, que aclare nuestras dudas si las tenemos y que afirme nuestra fe en ti. Amén. Te lo pedimos humildemente por Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto que hemos dado en llamar Conversemos a la luz de la Biblia es el tercer ciclo que
está titulado ¿Qué está escrito como lees? En palabras del intérprete de la ley, de Jesús el intérprete de la ley. Es un ciclo que estamos manejando nosotros dos, Gustavo Dorado, Dino Rosso, que no somos pastores, somos laicos, que nos gusta estudiar la Biblia, y lo hacemos cada primer y tercer viernes de cada mes. Lo hacemos generalmente en vivo, como dijo Gustavo, hoy lo estamos haciendo grabado por un tema de obligaciones personales, pero que lo estamos grabando unos días antes. Así que esperemos que les resulte bueno, siempre mirando la Biblia en función a la sola escritura, ¿no? Como base de todo esto y complementando con la historia, con detalles de comentaristas bíblicos y un poco de análisis hermenéutico y exegético de los libros de la Biblia. Nosotros somos amantes de la Biblia y nos gusta estudiar y justamente compartimos esto con otras personas. Este es el ciclo, este es el programa número 20 de este ciclo, y vamos a tratar sobre un tema interesante que es la única alegoría que aparece en los libros paulinos, en este caso en el libro de Gálatas, capítulo 4, que habla sobre una alegoría de Agar y Sara, sobre la ley y la gracia, ¿no? Así que pero primero vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos comentado en el último ciclo, que fue hace unos días atrás, que hablamos sobre el capítulo 4 de Daniel, sobre la visión de Nabucodonosor y el reconocimiento de Dios por parte de este gran rey, ¿no es cierto, Gustavo? Hablábamos de un sueño que tuvo el rey eh, acerca de un árbol Así es. muy importante que cobijaba aves de todo tipo, animales bajo su sombra, bestias del campo, y que todos estos animales, todos estos seres vivían de lo que el árbol les daba, ¿no? En un momento un mensajero celestial, dice el mismo Nabucodonosor, vio un mensajero celestial en su sueño que venía y anunciaba algo terrible, ¿no? Corten el árbol, échenlo por tierra, Sí. desparramen todas sus ramas, sus frutos, para que ya nadie pueda estar debajo de él, pero déjenle un tocón, ¿no? Sí. Un tocón. No tienen que matarlo. Claro, no tenían que matarlo, tenían que abatirlo, ¿no? Tenían que derribarlo. Bueno, el rey, preocupado, confundido, ansioso por ese sueño, el significado de ese sueño, busca a Daniel, que ya sabía que tenía el don divino, ¿no?, de interpretar sueños. Cuando Daniel escuchó el sueño, dice el relato, quedó por unos cuantos minutos en silencio. Así es. ¿No? Y con rostro de pesadumbre. Así es. Porque en alguna manera se había tornado un amigo del rey. Se habían generado lazos de amistad, ¿no? Y seguramente de afecto. Finalmente le dijo, mira, el árbol eres tú. Y el mensaje de ese sueño es que tú vas a ser derribado. Vas a perder todo lo que tienes y vas a vivir como una bestia del campo, entre la hierba. El rocío te va a mojar, la lluvia te va a mojar, ¿no? Y entonces le hizo una advertencia, le dijo, mira, parafraseando un poco, ¿no? No uso las palabras textuales, pero para hacerla corta, deja a un lado tu arrogancia, deja a un lado tu injusticia, trata a las personas con respeto, trátalas con consideración y sé un buen rey. Porque evidentemente hasta ese momento era un monarca déspota, autoritario, violento, ¿no? Porque tenía el poder para hacerlo y se ve que le gustaba. De esa manera había conseguido hacer un imperio universal en ese momento. Bueno, finalmente esto ocurrió, ¿no? Y el resultado, el final de esta historia, es cuando el rey Nabucodonosor
reconoce a Dios como el soberano, reconoce a Dios como Dios. Se bajó él del trono divino, porque él se creía un Dios. Se bajó él y aceptó que el verdadero Dios es el que sostiene los mundos, el que da la vida y el que tiene poder para volverlo una bestia o un ser humano, ¿no? Con una palabra solamente. ¿Cuál es la lección para nosotros? Bueno, la lección para nosotros, quizás ninguno de nosotros sea el rey de ningún imperio. Tal vez tengamos recursos, tengamos algún tipo de autoridad, ¿no? Que puede dar el dinero, que puede dar un puesto de poder, digamos, gerencial de una empresa o de una comunidad, un funcionario público, ¿no? Alguna cosa de esas, ¿no? Todo el poder que puede dar eso, o la fama, ¿no? O alguna destreza importante, ¿no? Que puede verse como algo muy valioso. Y entonces podemos estar en una postura y una actitud de soberanos respecto a los demás, ¿no? Y entonces dejarnos arrastrar por ese sentimiento de poder y con toda seguridad, aunque a veces no nos demos cuenta, cometer atropellos, injusticias contra otros que están debajo de nosotros, en el sentido que venimos mencionando, ¿no? Bueno, el consejo es: bájate de ahí, reconoce a Dios y trátalos a todos por igual, e incluso trátate a ti como igual a los otros. Así ¿no? es. Ese es el mensaje. Así Ese es. es el mensaje. Afortunadamente, la historia termina con Dios restaurando a este hombre, ¿no? Dios es poderoso, pero es bueno. Yo lo había elegido y estaba decidido a ganarlo. Así era la cosa. La arrogancia es creerse más que los demás. Y eso es lo que el pecado... Claro, a diferencia de nosotros, Dios usa su poder para beneficiarnos. Exactamente. Bueno, en el día de hoy tenemos una parábola, una alegoría, mejor dicho, no una parábola, porque tienen personajes definidos, funciones definidas, y la enseñanza, que es una enseñanza que no trasciende solamente el mundo judío, el mundo cristiano, sino que trasciende los tiempos y llega hasta el día de hoy, ¿no? El libro de Gálatas es un libro que Pablo le escribe a los Gálatas porque a la iglesia de Galacia. A la iglesia de Galacia, porque que estaba puesta en lo que hoy sería Turquía, en Asia Menor. El problema de esa iglesia es que habían, en la salida el escape de los judíos de la ciudad de Jerusalén, todo el reino de Judá, por la persecución romana, se establecen en varios lugares, sobre todo del Asia Menor. Obviamente la iglesia había cambiado porque ya ahora estaba el cumplimiento del Mesías. Entonces la formación de las nuevas iglesias cristianas, o hasta ese momento que ya no eran más judías, pero aunque muchos cristianos provenían del judaísmo. Del judaísmo, exactamente. Judíos convertidos al cristianismo que habían incursionado en estas iglesias. ¿Qué pasaba? Pablo se entera de que había un grupo de judíos que querían judaizar nuevamente a la iglesia. Entonces les escribe. Entonces tenemos situaciones desde el capítulo 1, que aparte de la salutación, hablan de que un único evangelio, el único evangelio que trasciende los tiempos. Después habla sobre lo que Pablo estaba haciendo como ministerio. Él era formador de iglesias. De hecho, probablemente una de estas iglesias ha sido la de Galacia, porque él recorrió bastante lo que era Asia Menor. De hecho, haber nacido en Tarso le constituyó un fundamento para poder recorrer todos esos viajes que ha hecho, que son 3 viajes importantes
que terminan en la muerte en Roma. Pero Pablo estaba contra esta, si bien él era judío, ¿cómo se llama? Era fariseo, tenía formación, era abogado, él estaba en contra, después del encuentro con Cristo, de perseguir a los cristianos y judaizar a la iglesia. Dios lo había elegido específicamente para este tema, de que no judaizaran la iglesia. Él era el predicador de los gentiles, de hecho lo dice en algún momento, tanto en Hechos como en algunas de las cartas paulinas, habla sobre que él era el predicador de los gentiles. Reprende a Pedro, una de las represiones aparece en el libro de los Hechos y otra aparece en el libro a los Gálatas. Y comienza a explicar temas de fe y temas de obras. Y empieza a separar, a hacer una disquisición entre los dos temas. De hecho, por ejemplo, el capítulo 3 comienza hablando sobre el Espíritu se recibe por medio de la fe y el pacto que Dios hace con Abraham. Y ahí cuando habla del pacto con Abraham, después habla sobre el propósito que tiene la ley. De hecho, en Romanos dice que la ley lo mató, por ejemplo, ¿no? Habla de cosas bastante fuertes y acá habla del propósito de la ley. Habla de los ayos, justamente en el capítulo 3, y comienza el capítulo 4, que es el que vamos a hablar hoy, ¿sí?, con una exhortación a no volver a la esclavitud. Y ahí habla de una esclavitud especial. No habla de la esclavitud de Egipto, no habla de la esclavitud de Babilonia, habla de otra esclavitud. Y ahí es cuando en el capítulo 4, versículo 21, hace dos preguntas retóricas interesantes. Una es, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito, Abraham tuvo dos hijos, uno era esclavo y otro era libre. Y ahí es cuando arranca la alegoría, ¿no? En el versículo 23 dice, pero la esclava nació según la carne, más la libre bajo la promesa. En este prólogo que hace con una pregunta que es retórica, que tiene una respuesta que ya está formada de los primeros capítulos, comienza a hablar sobre esta alegoría comparando a las dos mujeres, la esclava y la libre. Y ahí es cuando arranca. Vamos a leer algún versículo más y después ya te dejo para que vos empieces a comentar. Dice, lo cual es una alegoría, dice el versículo 24. Dice, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y ahí habla sobre una referencia al libro de Isaías. Si querés comenzar, porque hay mucho contenido en estos 3 versículos, y comienza diciendo cosas que hasta se pueden malinterpretar si uno toma la ley como un fundamento inexacto, ¿no? Cuando nosotros leemos, Pablo es un expositor ferviente de la justificación por la fe. Así es. ¿No? En parte esto pienso yo, porque durante un buen tiempo de su vida, él vivió tratando de alcanzar la justificación por medio de su conducta, por medio de las obras, ¿no? En algún momento él dice, yo era fariseo. Sí. Los fariseos, ¿qué hacían? Trataban de vivir una vida estrictamente apegada a la ley mosaica para poder perfeccionarse, purificarse, santificarse y ser considerados justos. De manera que él sabía lo que significaba la esclavitud de la ley. Ahora, a partir de su encuentro con Cristo, él descubre otra cosa. Se da cuenta de que es posible
obtener la justicia por gracia divina. Así es. Por gracia divina. Y entonces, por eso Pablo habla mucho acerca de la ley, porque él de la ley sabía bastante, ¿no? En muchos sentidos. Y sabía de la ley y sabía de leyes levíticas, de leyes rituales, de leyes ceremoniales. Sabía de un montón de leyes. Los fariseos estaban obligados a conocerla. Y se dio cuenta cuando se enteró de que la justicia podía ser obtenida como un don de la gracia, dijo, wow, ¿no? Y yo toda mi vida estuve tratando de conseguirla de una forma que después se dio cuenta no era posible. Fíjate vos que Pablo siempre creyó en conseguir, como mérito, tener la gracia. Pero lo que le dio el Evangelio fue alcanzar la gracia, pero no porque él pudiera subir, sino porque la gracia bajara hasta él. Exacto. Y entonces, de ser un perseguidor de la fe, ¿no? Pablo se convirtió en un crítico de los perseguidores, ¿no? De aquellos que esperaban la gracia y la justicia por fe. Claro. ¿No? O sea, de los que seguían insistiendo en el cumplimiento de la ley para alcanzar la justicia. Exactamente. ¿No? Y entonces, lo que está ocurriendo, Pablo le está escribiendo específicamente a una iglesia que, como vos comentabas al principio, pertenecía a un lugar geográfico del Asia Menor, pero era una iglesia cristiana, se había establecido. Había dentro del cristianismo, los primeros cristianos en realidad eran de origen judío. De hecho, los discípulos, los primeros cristianos que fueron los discípulos, en los inicios del ministerio de Cristo, eran judíos, todos. ¿No? Todos, sí, todos. Y a partir de la muerte de Cristo y la predicación del Evangelio de todos los que quedaron, cuando Cristo partió, ascendió, los primeros, ¿no? Porque según la instrucción de Dios es primero Jerusalén, ¿no? Después Judea, después Samaria y después el resto de la tierra. Entonces, los primeros en ser alcanzados por el mensaje de la fe, era como una expansiva, ¿no? Claro, fueron los judíos. Pero no solamente los judíos de Jerusalén, sino los judíos que estaban desparramados por toda Asia, ¿no? Todos aquellos a los que alcanzó Pablo o los otros misioneros, ¿no? En sus viajes de evangelización. Bueno, Galacia fue una de esas ciudades. En Galacia había judíos que aceptaron la fe del Evangelio de Cristo, pero también habían gentiles, griegos, locales, habitantes locales que en un momento eran paganos, ¿no? Que adoraban ídolos y otros dioses que no conocían, distintos de Dios, y que aceptaron la fe del Evangelio, ¿no? La religión de Cristo. Así es. Pero en esas iglesias entonces convivían dos herencias, ¿no? Dos legados diferentes. Y el legado judío era muy fuerte. Sí. Porque si bien habían aceptado el Evangelio, permanecían todavía muy dentro de ellos, de sus pensamientos, de sus prácticas, de sus ideas, ¿no? de su cultura, la presencia de la ley como un requisito para alcanzar la justicia. Fíjate vos que el problema básico que tenían era que los judíos que estaban en la iglesia de Galacia querían que se circunciden Estaban obligando. los otros. Entonces el capítulo 2, que hace como 4 o 5 referencias, inclusive el capítulo 5 también la hace, a la circuncisión y habla específicamente del tema de la circuncisión como motivo judaizante del momento, ¿no? Sí, lo otro que nosotros tenemos que tomar en cuenta
cuando leemos los escritos de Pablo es que cuando Pablo usa la palabra ley puede estar refiriéndose a distintas cosas. Puede estar refiriéndose al decálogo, puede estar refiriendo a las leyes ceremoniales, puede estar refiriendo a las leyes levíticas, puede estar refiriéndose a la ley mosaica o al conjunto todo, ¿no? Cuando dice ley. Por eso es muy importante mirar el contexto, ¿no? A quién está dirigido, en qué circunstancias Pablo menciona la palabra ley, usa la palabra ley, sí, para no cometer el error de hacer interpretaciones erróneas, ¿no? Exactamente. Entonces vos mencionabas recién que uno de los problemas importantes que había en la iglesia cristiana de Galacia era que los miembros cristianos de origen judío querían obligar a los miembros cristianos de origen gentil a circuncidarse, ¿no? Ahora, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo entonces cuando lo que está dando vueltas por ahí es la circuncisión? ¿Será los 10 mandamientos? No, en este caso era la ley ceremonial. Exactamente. Justamente, ¿no? Lo que ellos lo sabían, los judíos, que, digamos, en esa iglesia, ya sabían que la parte ceremonial se había cumplido. Las leyes no se habían derogado, se habían cumplido. Al tener cumplimiento, ya no era necesaria llevarlas a cabo. Tenemos el episodio de la muerte de Jesús, que está relatado en Mateo 27:51, en el cual dice que el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo. Rasgar el velo de arriba hacia abajo, ya lo habíamos dicho en otro programa, era un velo de 20 metros de altura. Y el espesor era importante, con lo cual la mano humana no podía hacerlo de una sola manera. Para poder hacerlo había que hacerlo de abajo hacia arriba. El velo fue rasgado del momento en que muere Cristo, porque estuvo el cumplimiento de la ley ceremonial. La mano divina fue el que rasgó el velo, con lo cual ya no había lugar santo y lugar santísimo separado. Estaba el cumplimiento de las leyes ceremoniales. En el caso de las ofrendas, por el pecado. Porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en ese momento estaba muriendo por el mundo. Mirá qué interesante, Dino, porque vamos a leer un poquito antes, ¿no? De la alegoría. Esta alegoría es un versículo solo. Es muy sintética, ¿no? El versículo 23. Y después abajo viene una explicación que hace Pablo. Pero tiene que ver con esto de la ley, ¿no? Y hay que hacer una diferenciación, ¿no? Sí. Entonces vamos a leer un poquito atrás. Ya mencionábamos algo acerca de la circuncisión y creo que estamos todos, el mundo cristiano, de acuerdo en que la circuncisión forma parte de una ley ceremonial, ¿no? Y era un pacto. Era un pacto, pero era, digamos, una cláusula del pacto, una ley del pacto, ¿no? Sí, cuando habla de pacto renovado justamente habla de eso. Por el cumplimiento nace el pacto de la gracia ya cumplida. Exacto. Entonces, fíjense, vamos a leer el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos de este capítulo, para entrar un poquito en el tema de lo que Pablo le está hablando a los Gálatas, ¿no? ¿Qué es lo que está tratando de decirlo? Porque si nosotros leemos únicamente la alegoría y nos detenemos ahí, corremos un muy enorme riesgo de interpretar la palabra ley de una manera errónea, con lo cual estaríamos interpretando también mal lo que tiene que ver con la salvación, ¿no? Lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, fíjense, capítulo 3, vamos a leer, por ejemplo, versículo 17. El pacto previamente ratificado, esto pues digo, ¿no? Está hablando de Abraham. El versículo 16 está hablando de Abraham y su simiente. Y su simiente, ¿no? Y aclara, no dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, Pablo especifica muy bien, cuando habla de simiente,
¿De Sí. quién está hablando? De Cristo. Exactamente. Nosotros podemos referenciar esto a Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿no? Ujú. Miren de dónde El viene protoevangelio esto. que dice que el pie pisó la cabeza de la serpiente y la serpiente mordió el calcañar, ¿no? Ahí habla justamente lo que habla de este cumplimiento. Claro, habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, Exactamente. ¿no? Y dice que una va a lastimar la cabeza de la serpiente y otra va a morder, la simiente de la serpiente va a morder El su talón. talón, ¿no? Pero entonces, esto es para que estemos claros acerca de quién está hablando Pablo, Exactamente. ¿no? ¿Cuál es el centro de la conversación de Pablo? Entonces el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Exactamente. No lo abroga para invalidar la promesa. Ahora, la pregunta es, ¿qué ley vino 430 años después? Bueno, vinieron varias leyes. Sí. Vino toda la ley mosaica, incluyendo el Decálogo. decálogo, ¿no? Entonces, bueno, listo. Pero dice que esta ley no abroga, no la abroga la promesa. O sea, no se oponen una a la otra. No. No, son excluyentes. No la invalida. O sea, Son excluyentes. una cosa es la promesa y otra cosa es la ley, Sí. ¿no? Entonces, aclara el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, ¿no? O es una o es otra. O es por la ley o es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Está hablando de la simiente. Y el versículo 19, Pablo hace una pregunta interesante. Dice, entonces, si lo importante es la promesa, ¿para qué sirve la ley? ¿No? Y en esto algunos dicen, bueno, es verdad, la ley entonces no tiene ningún valor. Muchos dicen, ya no estamos bajo ley. Ya no estamos bajo la ley, estamos Sí. bajo la gracia o bajo la promesa, en Inclusive palabras. te dicen, fueron clavadas en la cruz. Sí, Es usan un tema no diferentes. bíblico, imágenes, Exacto, pero ¿no? no son bíblicas. Entonces, pero fíjense, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Él responde, Pablo responde y dice, fue añadida a causa de las transgresiones, para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un medio. Fíjense que Pablo está diciendo dos cosas importantes. Vamos a comenzar por la última. Dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles, ¿no? En manos de un mediador, que en este caso era Moisés. Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí una cantidad de leyes. Entre ellas estaba El decálogo. el decálogo. Ahora, el decálogo, ¿quién le entregó el decálogo a Moisés? Dios mismo. No fueron los ángeles. No fueron los ángeles. Fue Dios mismo. Entonces, De lo que está ya hablando acá. esto nos está diciendo de que estas leyes que le fueron entregadas por ángeles Ujú. no es el decálogo. Porque una cosa es la ley que no tiene vencimiento y que se mantiene desde el comienzo de los tiempos hasta la eternidad, es el decálogo. Porque Dios mismo se la dio escrita. Para que no haya una diferencia en una coma, en una palabra, o directamente Dios se la da escrita. Lo otro es un establecimiento mirando el futuro hasta el cumplimiento del Mesías. Entonces, primero, este versículo 19. Si nosotros tenemos que orientarnos por quién le entregó la ley a Moisés, Ujú. la ley que le entregaron los ángeles a Moisés no fue el decálogo. No. O sea que de la ley que está hablando Pablo en este versículo no es el decálogo. ¿Cuál es? Bueno, un poquito más arriba. Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea,
esa ley tenía validez hasta que viniese la simiente. ¿Quién era la simiente? Leímos Cristo. Un poquito antes, Cristo. Sí. Ahora fíjense que interesante, porque nosotros leímos al principio un pasaje que se encuentra en el libro de Daniel. Justamente iba a leer el resto de esto. Y el ángel le está diciendo a Daniel, mira, va a llegar un momento, 70 años, en 70 años va a llegar un momento en que se va a cumplir todo eso. ¿Qué es lo que dice que se va a cumplir? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin donde durarán las devastaciones. Dice, y el 27, que es el versículo que estaba buscando, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Y qué coincide con ese cesar el sacrificio y ofrenda, que era lo ceremonial? El cumplimiento de la muerte del Mesías, que es lo que comienza en el versículo 26. Fíjate que hay un paralelismo en la primera parte del versículo 26 y la primera parte del versículo 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, dice el 26, y el 27 dice, y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto era el cumplimiento de lo ceremonial, que estaba apuntando toda la ley ceremonial levítica, que está puesta en el libro de Levíticos, que apuntaban a la muerte del Mesías, al cumplimiento del Mesías. Todos los sacrificios que eran para la expiación de pecados ya no tenían por qué hacerse más. De hecho, Dios lo marca, como lo comentábamos antes, con la rotura del velo. Bueno, yo quiero leer también el versículo 24. Dale. ¿No? Porque dice, es el inicio de la explicación. Sí. Dice, 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 4. 24, perdón. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Está hablando específicamente de Jerusalén. ¿No? Y de un tiempo. Dice, a partir de ahora, 70, a partir de la fecha, que después se puede calcular, pero no vamos a ocuparnos hoy, dice, 70 semanas están determinados para tu pueblo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muy está explicado el por qué termina lo ceremonial. ¿Qué iba a suceder en ese momento? Y fíjense que el pecado, la expiación, ¿no?, de la iniquidad, la atribución de justicia al israelita y al judío era a través de símbolos. Exactamente. ¿No? No vamos a detenernos ahora, pero todo el ceremonial de ofrendas, de sacrificio, eran símbolos en los que la víctima tomaba el lugar del culpable y entonces moría, la víctima derramaba su sangre para que el confesor fuera tratado como justo, ¿no? Por eso, y dice, y entonces dice, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Ahora, ¿cuánto duraba la justicia de un año, de un día de expiación? ¿Cuánto duraba esa justicia simbólica? Y duraba un año, porque el año siguiente tenía que volver a ocurrir. Cada año tenía que volver a ocurrir. Cada Yom Kippur. Cada año tenía que... Entonces, pero este santo de los santos que iba a ser ungido, iba a traer justicia perdurable. Iba a ser una vez y para siempre. Para siempre, ¿no? Sí, de hecho, dice, fíjate que dice sellar la visión de la profecía. La visión de la profecía. Entonces, está claro que esta ley de la que habla... ¿Para qué sirve la ley? Esta del versículo 19 de Gálatas 3, está hablando, esa ley de la que Pablo dice, ¿para qué sirve? Es la ley ceremonial, la que tiene que ver, ¿no?, hasta que viniese la simiente y a quien fue hecha la promesa. Claro, que habla justamente hasta que se cumpliera esto,
que Daniel vio en visión y que el ángel le explica en el capítulo 9 de su libro, ¿no? Exactamente. Esa ley iba a durar hasta ahí. ¿Por qué? Porque esa ley era un símbolo. Bueno. Y en esa fecha se daba su cumplimiento. Entre esas leyes estaba el tema de la circuncisión, que era lo que estaban promoviendo los judíos dentro de la iglesia de Galacia. Vos mencionabas hace un rato que cuando Cristo murió, en el relato de Lucas creo, el velo del templo se rasgó. Mateo, el velo del templo se rasgó. Sí. Ahora, eso es un mensaje muy claro para los que entendían lo que significaba el velo, ¿no? El velo era el símbolo de separación o la barrera de acceso a la justicia divina. Solamente el sacerdote puede entrar ahí. Sí, una vez por año. Y una vez por año. Sí. Ahora, cuando eso ocurrió, lo que el cielo le quiso decir a los judíos, este símbolo se acabó, ya no Pero tiene aparte valor. vos fijate cuándo sucede. Sucede justamente en la Pascua. Y en el momento de la muerte de Cristo. En el momento de la muerte de Cristo coincide con la Pascua judía. Lo cual nos está diciendo que en ese momento se dio cumplimiento. El sumo sacerdote, ya con las prendas del sumo sacerdote, se convierte en cordero y comienza a interceder por nosotros en otro lado. Está bueno aclarar que en el santuario habían 3 servicios importantes. Sí. Uno, el del atrio, que era el sacrificio. Exactamente. Otro, el del velo, el lugar santo, que era el de la intercesión. Sí. Y otro, el del lugar santísimo, que era el juicio. Que era el juicio, ¿no? La expiación, el sacrificio ocurría fuera del edificio del templo. De hecho, por ejemplo, nadie podía entrar al lugar santo y el que declaraba los pecados lo hacía con la mano extendida sobre el animal y después tenía que degollarlo él mismo, pero lo hacía en el atrio. Lo hacía fuera de el templo en sí mismo, del tabernáculo en sí mismo. ¿No? Sí. Una vez que esto sucedía, entonces el sacerdote llevaba esa sangre que simbólicamente cargaba el pecado y iba a interceder por ese pecador frente al velo del templo. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo todo esto, no? ¿O cómo podemos entenderlo? Nos está diciendo que la tierra es el atrio, no es el templo. No. Es el atrio, no es el santuario celestial, sino el atrio de aquel santuario. Y en ese lugar que es fuera del tabernáculo, murió la víctima. Cristo murió en la tierra. Cristo murió en la tierra. Hasta ahí se da cumplimiento a esa parte del plan de salvación y se cierra esa etapa. Por eso todos los símbolos y todo lo relacionado con esa simbología ya dejan de ser símbolos. Deja de tener función porque estaba el cumplimiento del Mesías ya venido. Porque ya se había cumplido, ya no anunciaban nada más, ya no prefiguraban nada más. ¿Por qué? Porque ya había ocurrido. Y entonces Pablo les está diciendo, miren, esta ley fue añadida a causa de las transgresiones para que los transgresores puedan acudir a un lugar, ¿no? Y obtener justicia simbólica. Hasta que viniese la simiente, ¿no? Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? Y bueno, ya lo mencionamos, sí, ¿no? Está refiriéndose a la ley ceremonial, ¿no? Y a todas las leyes que mosaicas que no eran los 10 mandamientos. Así es, ¿no? Así es. Y un poquito más adelante dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No. En ninguna manera. Y entonces más adelante dice el versículo 24 que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, sí, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así ¿no? es. O sea,
¿Tiene valor la ley mosaica? Por supuesto que tuvo valor la ley mosaica hasta el momento en que Cristo murió. ¿Para qué? Y para llevar a los pecadores a Cristo, porque el Cordero era el símbolo de Cristo. Es un equivalente, hoy podríamos, corregirme si estoy equivocado, la ley ceremonial era un recordatorio aparte, ¿no es cierto? Y aparte era para la expiación de los pecados del pueblo y de los sacerdotes hasta que el cumplimiento de la promesa. Pero hoy tenemos, por ejemplo, la Santa Cena, que es justamente la recordación de que, porque eso estaba apuntado a la venida de Cristo. Esto de hoy, la Santa Cena, que está puesta en 1 Corintios capítulo 11, en Lucas capítulo 22, en Mateo capítulo 27, apuntan a la segunda venida de Cristo, al cumplimiento definitivo del establecimiento como Rey Cristo en la tierra. Tienen otro cumplimiento. Sí, y ahí establecen los dos pactos, están puestos los dos pactos ahí, ¿no? Claro, y entonces también podemos decir, bueno, y entonces ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Porque si ya esa ley no tiene ninguna validez, ¿para qué la estamos estudiando? Y justamente, ¿no? Porque hoy tenemos esto de el aliciente de llegar al recordatorio de lo que Cristo hizo en su momento, cómo fue cumplido, y tener la certeza, esa base que va a cumplir la segunda. Pero hay otra cosa, hay una analogía con la ley, con el decálogo, ¿sí? No en esto, ¿no? Porque Pablo dice que aquella ley era un ayo para llevar a los pecadores a Cristo, el símbolo, el ungido, ¿no? El Mesías, representado en un cordero y en un sinnúmero de objetos, ¿no? Que se encontraban en el santuario terrenal, ¿no? Pero además, miren lo que dice acá en la epístola de Pablo a los Romanos. Como decíamos, Pablo se detiene mucho en la ley, ¿no? Y entonces dice el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, dice, bueno, el versículo anterior, el 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, ¿no? Así es. Es una palabra bastante usada en algunos ámbitos cristianos, ¿no? Yo estoy bajo la ley, no estoy bajo la ley. Sí, o bajo la gracia, o está haciendo una disquisición. Pero en el caso de la gracia. Dice, pero Pablo dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ¿no? Así es. Que es más o menos lo que hacía la ley mosaica, ¿no? La ley mosaica les decía a todos, mirá, vos estás en peligro de muerte por el pecado. Estás en peligro de muerte por el pecado. Bueno, ¿qué hace el decálogo? Entonces después en el versículo 20 Pablo dice, bueno, pero fíjense que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿no? Así es. Pero añade, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Entonces, la ley, esta ley, el decálogo, que tiene vigencia aún, cumple también una función que en aquel tiempo cumplía la ley mosaica para los israelitas. ¿Por qué? Y porque nos hace ver que somos pecadores y que necesitamos de la justicia divina. Así es. ¿No? De hecho, por ejemplo, Cristo dijo, no vine a transgredir, sino a cumplir la ley. En ese no sentido, voy a cambiar ni una jota ni una tilde. En ese sentido, el decálogo también para nosotros hoy en día es un ayo, como decía Pablo en aquel tiempo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es, así ¿no? es. Entonces, este es un poco el antecedente, ¿no?, de la alegoría del capítulo 4. Y entonces, ahora sí, vamos a leer un poquito y vamos a dedicar los minutos que nos quedan. 10 minutos. 2 minutos que nos quedan, pero es suficiente porque es importante entender de qué está hablando Pablo para decir esto, que es un solo versículo. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ya sabemos bajo cuál ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No se dieron cuenta de qué se trata la ley? La ley es un símbolo que anuncia, esta ley mosaica es un símbolo que anuncia al Mesías, al Salvador. Dice, porque escrito está que Abraham
tuvo 2 hijos, dice. Uno de la esclava y otro de la libre. Y entonces aquí viene la alegoría. Dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Está hablando de la salvación por obras y de la salvación por fe, por gracia, ¿no? Y entonces después aclara, lo cual, versículo 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son 2 pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, ¿no? Y corresponde a la Jerusalén actual. Fíjense si no tiene relación la ley mosaica del monte Sinaí, entregada a Moisés por ángeles, con todo lo que sucedía en Jerusalén, en el templo, ¿no? Y en la enseñanza rabínica acerca de la salvación y de los sacerdotes. Y justamente ahí se produce, en el Sinaí se produce la dedicación de Aarón y sus hijos, ¿sí? Para comenzar el sacerdocio. Y comienza, bueno, se hace el lavado, se hace la dedicación, se hace la preparación. Estuvieron una semana adentro, justamente preparándose para entrar en funciones en presencia de Dios. No era algo común, no era algo muy especial. Pero así como se dio eso, también en el Sinaí, Dios le dio las tablas de ley a Moisés. Bueno, entonces lo que estaba pasando es que los judíos, después que se había dado cumplimiento a esa ley, la seguían sosteniendo como condición para alcanzar la justicia. Claro. No entendieron qué función tenía esa ley. No entendieron qué significado tenía esa ley, sino que se abocaron a la ley en sí misma como un medio de alcanzar la justicia, sin darse cuenta que lo que hacía es anunciar la justicia, ¿no? Que iba a venir en un momento y que iba a cumplir. Y eso los esclavizaba, porque ellos, pensando que tenían que cumplir esa justicia por medio de esa ley, podían hacerse de la gracia. Porque eso eran rituales que ellos podían cumplir, que podían hacer, y les daba cierta seguridad saber que ellos podían cumplir los rituales, las leyes y las normas que los acercaban a la justicia. Habían nacido con eso y se sentían cómodos de esa manera. Pero entonces Pablo, que se dio cuenta, como dijimos al principio, de que no era así, dice, bueno, miren, ya está eso. Ahora hay otra cosa. Es la fe, la gracia. Bueno, y la gracia está representada por la hija de el hijo de Sara, que es el hijo de la promesa. Es el hijo de la promesa. Entonces, él continúa diciendo, dice, más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre. Fíjate vos que hace la separación que hace el hijo de Agar y el hijo de Sara, mostrando que el hijo de Sara era con intervención divina. En cambio, el hijo de Agar era la intervención solamente humana, que apuntaba al hecho humano de tener que hacer los sacrificios. El hijo de la promesa era la intervención divina que el hombre no podía alcanzar. Solamente la intervención divina podía alcanzar ese milagro. Claro. ¿Quiénes eran los que declaraban la justicia a un pecador en la Jerusalén terrenal? El sumo sacerdote, un hombre. Exactamente. ¿No? Ahora, eso es muy limitado. De hecho, Hebreos habla justamente de eso, ¿no? Ahora tenemos sumo sacerdote que no muere. Es limitado porque es un símbolo. Exactamente. No tiene un valor real, efectivo, fáctico, por decirlo de una forma. En cambio, lo que sucede allá arriba, en la Jerusalén celestial, sí es efectivo. Sí tiene valor fáctico, sí es un hecho consumado. Sí. Y duradero. Y duradero, lo que decía justicia perdurable, lo que decía el ángel que estaba hablando con Daniel ahí en el capítulo 9. Exactamente. ¿No? Es una justicia perdurable, no es algo que tenemos que renovar y someternos a algún ritual cada vez que necesitamos confesar nuestra falta y ser restaurados. En la dialéctica que tiene Pablo, entonces les habla como llama, con mucha misericordia a todos, ¿no? No solamente a los judíos, porque no los reprende, en realidad
los hace entrar en tema sobre lo que ellos mismos sabían. Y en el versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros, habla empáticamente, los reúne, los aúna, tanto a los griegos como a los judíos, como a él mismo, y le dice, como Isaac, somos hijos de la promesa. Somos hijos de la promesa. ¿En qué promesa? Bueno, la que ya estaba cumplida. Ahora, la regla no era la ceremonial, sino que la regla era la gracia. No porque la gracia comenzó con la muerte de Cristo, sino que la gracia está desde el comienzo de los tiempos. Que si no, lo que estaba diciendo es que lo ceremonial ya se había cumplido, porque el Mesías ya había venido. Bueno, y después continúa diciendo un par de cosas más que tal vez no nos dé mucho tiempo para... Pero lo vamos a leer, ¿no? Dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿no? Y podemos referirnos a Génesis 3:15, ¿no? Sí. A ese conflicto, así muy brevemente. Versículo 30, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Claro. La herencia divina es solamente para los que aceptan por fe la promesa de la salvación, Exactamente, ¿no? Y del perdón. Y entonces dice el versículo 31, concluye Pablo esta alegoría, esta explicación de la alegoría, diciendo, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Exactamente. La libre ya marcaba el cumplimiento de la profecía bíblica de la muerte de Cristo en la cruz, la resurrección y la intercesión. Estaba terminado lo ceremonial, ya comenzaba a regir en plena la gracia con el cumplimiento de la promesa. Muy bien, un buen mensaje de Pablo para nosotros con esta alegoría. Así es. ¿No? Alentador, esperanzador, y nos da la certeza, ¿no? Nos da la certeza de que la salvación que Dios nos ofrece es un don, es un regalo, es algo gratuito que se obtiene porque Él lo prometió y por medio de la fe, gracias a la muerte y a los méritos de su Hijo en la cruz en favor de nosotros. Así es. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar, ¿sí? ¿Te parece, Gustavo? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta parábola, esta alegoría que hace Pablo, mostrando, Señor, que tú has cumplido con la venida del Mesías, para también, Señor, señalarnos que esa parte estaba cumplida y que ahora nos queda solo esperar el regreso de tu Hijo, Señor, que nos venga a buscar en algún momento, Señor. Te pedimos que nos bendigas, que bendigas este ciclo y que aquellas personas que lo escuchen lo puedan entender con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta luego y Que Dios los gracias. bendiga. Dios los bendiga.